Muy buenos días a todos y todas. Señor Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, excelentísimos señores y señoras embajadores, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en España. Empezamos bien. Y señor moderador, señores patrocinadores de Unicaja, señoras y señores. En primer lugar, muy agradecido a todos ustedes por su asistencia, a este acto, especialmente al Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que hace el honor de ser uno de nuestros ponentes en los habituales desayunos informativos. Como norma general, el ponente, su intervención primera, hablará desde el atril. Posteriormente, el coloquio lo tendrá sentado. El moderador también estará sentado y las preguntas las tienen ustedes en una cartulina para cubrirla si desean hacer alguna pregunta. También saludo a las personas que nos están viendo, muchas personas que nos están viendo por streaming. Las personas que nos están viendo por streaming también pueden hacer una pregunta al correo electrónico que viene indicado en pantalla. La recibirá este correo electrónico en el ordenador que tiene el moderador para hacer la pregunta al ponente. Ruego a todos ustedes, como norma de sanidad, de prevención, que durante todo el acto tengan la mascarilla puesta. Lógicamente, si quieren comer o beber algo, pues es natural que se la quiten. Pero el resto, por favor, les ruego que tengan la mascarilla puesta. Vamos a tocar un tema hoy muy importante, como es naturalmente la economía. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el año 22 son de un crecimiento del 5%. España está recuperándose bastante rápidamente porque tuvo durante la etapa del COVID una caída muy importante. Las inversiones, fundamentalmente en los sectores inmobiliario, en los sectores que podemos llamar del turismo, el turismo internacional poco a poco está viniendo y eso hace que incremente realmente nuestra inversión, nuestro gasto, etc. Por otra parte, el ahorro embalsado y no gastado es muy importante porque fluye rápidamente al aumento de consumo. Uno de los temas polémicos, evidentemente, es lo de los fondos europeos. Hay mucha polémica entre los partidos políticos sobre si distribuyen con la fluidez necesaria, si realmente están bien asignados, en fin, etc. Avala la posición del Gobierno la reciente carta que ha enviado la presidenta de la Comisión, señora Ursula von der Leyen, en la que está muy de acuerdo con lo que está realizando el Gobierno en cuanto al ritmo y la distribución. Creo que es muy importante que todos estos fondos lleguen directamente a las empresas mediante las licitaciones correspondientes. Ahora creo que está previsto una licitación de 26.500 millones, pero que lleguen directamente a las empresas y a las pequeñas empresas para poder, en fin, aumentar su producción, iniciativas nuevas, etc. En definitiva, con los fondos europeos se va a incrementar, en fin, la sostenibilidad y la digitalización de nuestra economía. No quiero entretenerme más, paso directamente la palabra a Victorio Valle, que es el presidente del Consejo Consultivo de FUNCAS, que va a presentar al ponente secretario de Estado. Tiene la palabra Victorio Valle. Muchas gracias. Hasta con esto, ¿no? Ya está. Y buenos días a todos, señor secretario de Estado, autoridades, queridos amigos. Quiero en primer lugar sumarme a la gratitud al secretario de Estado que haya podido acompañarnos esta mañana
Y por otra parte también agradecer a los organizadores del acto que me hayan invitado a participar en él, ¿no? Mi tarea es presentarles al secretario de Estado, tarea que ya de antemano digo no es fácil, porque realmente Gonzalo García Andrés tiene un conjunto de perspectivas, de perfiles muy diferentes, y es difícil en 10 minutos tratar de resumir su personalidad. Yo querría, en primer lugar, empezando por lo que podríamos llamar su evolución curricular, que es lo que ha hecho en estos últimos años para desembocar como es actualmente secretario de Estado de Economía. Empezando por este final, es decir, secretario de Estado de Economía y ayuda a la empresa, decir que, claro, en la administración, todos los que conocemos la administración por dentro, hemos estado ahí, sabemos que secretarías de Estado hay muchas o hay varias, ¿no? Pero no todas tienen el mismo peso y sobre todo no tanto por capacidad o peso, sino por la propia naturaleza tienen más o menos actividad o más o menos trabajo y labores a su cargo. El caso de la Secretaría de Estado de Economía y Ayuda a la Empresa es especialmente singular porque aparte de lo que es la orientación de la política económica en general que le corresponde, es también por otra parte secretario de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ¿no? Es el presidente de la comisión encargada de la lucha contra la evasión de capitales. Es también miembro del Consejo de la SEPI. Es decir, hay, por su propia naturaleza, por su definición, un conjunto de tareas importantes que realizar. Pero, dicho esto, yo creo que el problema fundamental es ver un poco cuál ha sido la tarea que Gonzalo ha tenido a lo largo de estos años en distintos lugares de la administración, para que se hagan un poco idea de qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que él ha conseguido con esa tarea. Diría, en primer lugar, estudia Economía, es licenciado en Económicas por la Autónoma de Madrid, con una especialización, que es la especialización de Teoría Económica, que es lo que realmente a él le gusta, la parte económica. Una vez que termina su carrera, hace oposiciones a técnico comercial y economista del Estado, cosa que gana en 1999 y empieza ya su tarea dentro de la administración como tal, funcionario público. Yo creo, para no detenerme excesivamente en este tema, que recorre prácticamente todas las subdirecciones de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera, va pasando una tras otra por todas ellas, con lo cual va adquiriendo un conocimiento de estas materias importantes, ¿no? En 2010 se recibe un nombramiento como director general de Financiación Internacional, que es muy importante no solo por su contenido, sino también para él, porque le permite establecer unas relaciones con los organismos internacionales que se ocupan de temas financieros, especialmente como es natural el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y posteriormente pasa a ir a la Embajada de España en Washington como, digamos, técnico comercial del Estado, que es su oficio, ¿no? Y, digamos, como consejero económico y comercial en la embajada. Diríamos que su trayectoria administrativa en esta primera fase, en esta primera etapa, se culmina con un nombramiento como director general de Financiación Internacional, que es realmente una tarea importante que él también asume, ¿no? Tiene no solamente una dimensión administrativa, hay al menos otros dos aspectos que tienen interés. Él ha sido profesor durante unos años en la Universidad Rey Juan Carlos de Teoría Económica o de Fundamento del Análisis Económico, y por otra parte también ha tenido un poco la participación durante unos años de socio director de Economía en AFI, Analistas Financieros Internacionales, ese complejo que bajo la presidencia de Emilio Ontivero realmente ha tenido siempre un desarrollo importante y es un privilegio realmente trabajar ahí, un colectivo de economistas que le acompaña, ¿no? Por tanto, digamos que tiene una perspectiva muy variada, ¿no? Yo me atrevería a decir, más que detallar con más espacio los distintos cargos, que yo siempre suelo decir que los presentadores, que yo no me dedique profesionalmente a esto, pero los que hacemos una presentación, siempre tenemos hoy ya el enemigo público número uno, que es el Internet, porque estoy convencido que si ponen el nombre del secretario de Estado, le dan a la tecla, tendrán una información de lo que es y lo que ha hecho en los últimos años mucho más detallada de la que yo pueda hacer, ¿no? Yo lo que sí puedo es transmitirle mi impresión de qué es lo que digamos, esa evolución le ha aportado a Gonzalo García
durante estos años. Y diría que hay como 4 aspectos que a mí me parecen muy importantes y que a mí al menos me tranquilizan mucho respecto a su papel en la administración pública española y sobre su capacitación para asumir la tarea que tiene en este momento y su responsabilidad. El primero es lo que podríamos llamar, ha adquirido una formación económica sólida. Esto me parece importante resaltarlo porque muchas veces un funcionario, aunque sea un funcionario competente, una persona sin duda de valía, muchas veces se limita a aplicar la ley, no entra en debate sobre el contenido. Gonzalo es una persona de por sí ya que le gusta el debate, le gusta entrar en ese terreno porque tiene formación teórica suficiente que le permite, digamos, dar un contenido académico a muchas de las disposiciones. Cuando él defiende, lo vamos a ver dentro de unos minutos, cuando él defiende o cuenta con detalle un determinado documento, el plan actual que se va a comentar ahora, realmente hay detrás de eso un conocimiento, un detalle, una formación que no todo el mundo tiene, ¿no? Y por tanto es muy importante conocer esa línea. Segundo tema que a mí me parece destacable es lo que yo llamo el dominio de los lenguajes. Yo cuando me preguntaban hace unos años, me dedicaba a dar clases en la universidad, hace ya algunos años, y me preguntaba algún alumno, oiga, ¿qué puedo hacer cuando termine, ¿no? Siempre decía, mira, aparte de que prepares una posición o no, te dediques a la empresa o a lo que sea, tienes que dominar los lenguajes. Un economista hoy no es nada, no puede hacer nada sin los lenguajes fundamentales, que son básicamente 4. Primero tiene que saber inglés, estoy desgraciadamente, digo, como parlante en castellano, es absolutamente vital. Me gustaría que no fuera así, pero es que si no puede uno relacionarse en inglés, no tiene posibilidad de conectar, como es obvio, con muchos organismos y centros internacionales, ¿no? Aparte de ese idioma, del idioma en sentido estricto del inglés, tiene que dominar el lenguaje contable. No es posible hoy un economista, no ya contabilidad solamente, digamos, de empresa, de poder conocer un balance y juzgarlo, o poder valorar un estudio de auditoría, ¿no? Es que también la contabilidad nacional hay que conocerla. Es decir, no es concebible que un economista no domine lo que quiere decir la contabilidad, no confunda los términos fundamentales, que con los elementos que componen el Producto Interior Bruto, los elementos que componen la renta nacional. Esto es absolutamente vital. Tercera cuestión, por ejemplo, es también importante el lenguaje informático, al menos como usuario, ¿no? Y digamos que aparte de esto también, no solo informática, sino también la matemática hasta el nivel mínimo necesario que implica el conocimiento de la econometría y de sus técnicas para tener los modelos que permiten hacer de alguna manera predicciones de qué puede pasar en el futuro. De manera que tenemos, por tanto, dominio del lenguaje, que él lo tiene, y luego finalmente otros 2 elementos más. Uno es el conocimiento intenso de la burocracia. Son tantos los años y los puestos que ha desempeñado que conoce muy bien todos los caminos de la burocracia, sabe cómo adelantar, si quiere y si puede, una determinada disposición, una orden ministerial, qué camino tiene que seguir, cuál es el camino más breve para que una medida se pueda poner en marcha, ¿no? Finalmente diríamos que él en concreto tiene, aparte de esto, también una experiencia y un dominio de la conexión internacional importante derivado de los puestos que ha desempeñado y especialmente del tiempo que estuvo en la Embajada de España. Yo diría que, dicho esto, que a mí me parece que es un tema importante y que conviene saberlo, ¿no? Para decir, bueno, es un hombre capacitado, ¿no? Pero a mí me gustaría también dedicar un par de minutos, no más, a tratar un poco de comentarles a ustedes lo que yo entiendo que es su posición dentro de la visión económica. Es decir, no se trata de un tema de teoría del pensamiento económico, sino de decir, bueno, él tiene una posición determinada, no es un economista cualquiera, ¿no? De hecho, incluso tiene un libro escrito en el que aboga ya desde el año 2016, que es cuando lo escribe al término de su estancia, lo publica en Washington. Él defiende una determinada forma, un determinado modelo, una determinada forma de pensar en el tema económico, ¿no? Por ser muy breve, porque no quiero entretener mucho con este tema, en definitiva hemos venido a escucharle a él, no lo que yo pueda decir. Yo creo que hay, sin embargo, él parte de una posición crítica respecto a la situación de la economía tal como se concibe, como digamos el paradigma actual, lo que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, lo que hoy los economistas en su mayor parte profesan y estudian y analizan, ese paradigma general. Él lo critica. Lo critica no despectivamente, porque reconoce, es evidente que en el último siglo la situación económica del mundo
ha mejorado, ha ido evolucionando en sentido positivo, y esto se basa fundamentalmente en ese trasfondo del paradigma tradicional, ¿no? Por tanto, no es inútil, ha sido útil para todos y por tanto es positivo. Pero la experiencia va demostrando que, primero, se producen desequilibrios que la economía convencional no es, apta, no consigue identificarlo, no consigue preverlo, ¿no? La reacción ante ello requeriría una acción correctora rápida, que tampoco la economía convencional lo puede prestar, porque la tendencia de la economía convencional es, la economía espontáneamente irá resolviendo sus problemas, espontáneamente llegaremos a un nuevo equilibrio más estable, pero no es así, la verdad, piensa Gonzalo, la verdad es que la economía sigue marchando desequilibradamente, hay que buscar caminos que permitan una acción más rápida, más constante en la economía, más inmediata, ¿no? Y yo le comentaba hace un momento antes de entrar que esta idea que él tiene, que le alinea con lo que es la actitud reformista que siguen en Europa y en América muchos economistas, ¿no? No solamente es un tema personal, sino que realmente hay una tendencia al cambio. A mí me llamó la atención, porque conocía su libro, lo había leído cuando él lo publicó, cómo ahora, por ejemplo, en 2021, cuando se conceden los premios Nobel de Economía, yo creo que casi por primera vez, no sé si alguna vez anterior lo han comentado, el comentario que hace la Academia cuando concede el premio de Economía, por supuesto hay un premio concreto a los estudios sobre el mercado de trabajo, pero por primera vez llama la Academia la atención sobre los cambios metodológicos, ¿no? Es decir, reconociendo, como todos sabemos, que la economía nos permite hacer experimentos de laboratorio, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aprovechar, como dicen ellos, experimentos naturales. Es decir, hay una tendencia a lo que se llama el análisis de impacto, de buscar cómo a partir de los datos, cuando surgen cambios llamativos que pueden seguirse sus efectos, cómo se puede utilizar esto con las técnicas econométricas adecuadas para que la reacción ante las crisis, ante los problemas, sea más rápida, sea más contundente de lo que hasta ahora ha sido, ¿no? Pero incluso ideológicamente, y con ello querría terminar, digamos que la posición de Gonzalo García es, por una parte, hay que ir a un mayor acercamiento a la realidad, no considera que sea inútil estas tendencias que a veces se siguen de buscar análisis o soluciones, digamos, pluridimensionales, en el sentido de pluridisciplinares, ¿no? De intervención a lo mejor en los problemas no solamente del análisis económico, sino también de la sociología, de la psicología, del derecho, es decir, buscar bases más generalizadas, más sólidas también para entender los problemas, ¿no? Él, por otra parte, insiste en que, por ejemplo, la distribución de la renta, los aspectos distributivos, hay que tenerlos en cuenta. No está en absoluto probado que una mejora en la distribución de la renta tenga necesariamente que ir en contra del crecimiento. Se pueden buscar soluciones que permitan combinar ambas cosas, ¿no? Hay que buscar, por otra parte, la mejora en la productividad. En esto no se difiere mucho del modelo neoclásico, digamos, de trabajo. Hay que buscar aumento de la productividad del que depende el crecimiento futuro de la economía. Hay que reforzar el papel del sector público cuando la economía privada entra en una situación lánguida de crecimiento bajo, etcétera. Bien, no quiero entretenerme más con mis palabras. Yo creo que, aparte de la situación, digamos, objetiva que he tratado de reflejarle, hay que reconocer que el secretario de Estado tiene un valor inmenso al asumir una responsabilidad de una economía que tiene, sin duda, problemas, sin exagerar. Quiero decir, tampoco hay que decir que esto es el diluvio universal. La economía española está creciendo, tiene un crecimiento positivo, el empleo está creciendo y creciendo mucho. En definitiva, la economía no es que vaya de desastre, ¿no? Pero qué duda cabe que está creciendo, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Se está produciendo y se está produciendo positivamente, pero menos de lo que los analistas esperaban, y no solo los analistas, todos esperábamos que iba a ser más rápido el rebote de esa caída que comentaba Gavilanes del año 2020, ¿no? 2020 hay una caída brutal por la pandemia, entonces se espera que no, el año que viene recuperaremos. No se ha recuperado y realmente estamos aspirando a que el año que viene se recupere prácticamente lo que había, el nivel que había antes de la pandemia, que estamos en el 19.
Si recuerdan, el año 2019 era un año que estaba bautizado como el año de la desaceleración, es decir, tampoco era la maravilla del siglo, ¿no? Pero bueno, digamos, tiene eso, tiene un problema de una deuda pública excesiva, la tasa de paro, aunque haya mejorado, sigue siendo elevada, y luego a mí hay cosas que me preocupan y estoy convencido que a él también, porque en definitiva en este punto conozco su pensamiento. Las personas que, digamos, están en nivel de riesgo de exclusión o de pobreza, ¿no? Es una cuarta parte de la población, es un 26% por ahí lo que está en esta situación, ¿no? Y luego hay un conjunto de reformas estructurales a los que él va a tener que atender, que en definitiva son problemas que están ahí desde hace muchos años y que al final hay que meterle mano, hay que tratar de arreglarlas lo antes posible, ¿no? En definitiva, yo creo que el que venga a la administración pública, una persona a su alta responsabilidad, con dedicación, como él la está teniendo, con un afán reformador y con ilusión, porque al final los trabajos, si no se pone ilusión, no sirven para nada, a mí me parece que podemos felicitarnos. Yo casi me atrevería a decir, aunque suene atópico, que si Gonzalo García Andrés no existiera, habría que inventarlo, porque realmente es la línea correspondiente de trabajo. Muchas gracias. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Muchas gracias por la invitación y al club. Muchísimas gracias, querido profesor Victorio, por esta presentación tan cuidada y tan luminosa que has hecho. El tema hoy es hablar del plan de recuperación como gran oportunidad. Y para ello voy a tratar de organizar mi exposición en tres partes, ¿no? En primer lugar, poner esta cuestión, por qué el plan es una oportunidad, ponerlo en la perspectiva histórica de la economía española. En segundo lugar, creo que es importante pensar un poco y recordar cuál es la génesis del plan, ¿no? De ese gran programa que han bautizado en Bruselas como el de la nueva generación europea. Y es lo que supone, desde el punto de vista de la integración económica europea, de la política económica europea, y cómo el gobierno español ha plasmado esa nueva filosofía en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y qué apuestas estratégicas se han incluido en el plan. Y en tercer lugar, compartir con ustedes cuál es el estado de ejecución, porque no estamos hablando de la oportunidad que viene, estamos hablando de la oportunidad que ya estamos aprovechando, ¿no? Estamos ya en la fase de ejecución del plan y por tanto ya estamos viviendo esa fase de la que depende que podamos aprovechar el plan de recuperación, ¿no? Y esto lo hacemos, bueno, pues al inicio de 2022, después de un año 2021 que ha vuelto a ser un año difícil, ¿no? Porque identificamos el 2020 como el año de la pandemia. Es verdad que es el año en el que las cifras recogieron digamos, el grueso de esa convulsión económica y social que sufrimos con la pandemia, pero el año 2021 ha sido también un año complicado, ¿no? Que empezó con una ola muy intensa y que ha vuelto a acabar con una ola del virus en su nueva variante, y que a pesar de esas dificultades y de que en la segunda parte del año y particularmente en la última parte del año el horizonte, el entorno internacional se ha complicado de manera notable, porque ha empezado a mostrar, en general el sistema ha empezado a mostrar problemas por el lado de la oferta, ¿no? Es algo que no habíamos visto casi en años, pero la rápida recuperación, digamos, lo abrupto de los cambios en la demanda, pues ha generado fricciones en la oferta que hemos visto en los precios de las materias primas, en los precios de los bienes intermedios, en los precios de la energía y en particular del gas, y hemos visto también cómo afectaba a la inflación, ¿no? A pesar de ello, 2021 ha sido un año en el que hemos conseguido no volver al nivel anterior de empleo, sino saltar por encima del nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia, y estamos ya orientándonos, ¿no? Apuntando a recuperar la tendencia de crecimiento que teníamos en empleo, ¿no? Esto es un gran hito porque los estudiosos de la economía española, y en esta mesa tengo dos de los más brillantes estudiosos de la economía española,
saben que nuestra principal debilidad históricamente ha sido la dinámica en el comportamiento del empleo, ¿no? De manera que es muy notable que hayamos podido volver a superar los 20 millones de ocupados, reducir en 600.000 personas los parados durante este año, ¿no? A pesar de ser un año de recuperación después de una caída muy grande, porque esto nos lleva mucho más atrás, ¿no? A los niveles que teníamos en el inicio de la crisis financiera. Y 2021 ha sido también un año de transición para la política económica, ¿no? En julio se aprobó el plan de recuperación. Aún así llevábamos trabajando en la elaboración del plan desde un año antes, pero claramente ha habido una transición entre una política económica que estaba centrada en responder a la emergencia sanitaria a una política económica que está centrada en ejecutar el plan de recuperación, las inversiones y reformas del plan de recuperación para no solo hacer más intensa y más duradera esta recuperación, sino transformar la economía y elevar el crecimiento potencial, elevar la productividad, reducir el paro estructural, es decir, abordar los retos de medio y largo plazo, ¿no? De la ejecución del plan. Y esa es la oportunidad que tenemos entre manos. Si miramos hacia atrás, desde finales de los años 50 y de manera mucho más acelerada desde la llegada de la democracia, la economía española ha tenido un avance, una modernización, un progreso muy significativo, ¿no? Que se observa en la evolución del PIB per cápita, de la productividad, de nuestro marco institucional, en muchísimas dimensiones. Y esto se ha hecho no de manera lineal, porque los cambios, los progresos nunca son lineales. Hemos tenido algunas fases en las que hemos dado un salto, en las que se han combinado una serie de factores para que pudiéramos avanzar muy rápido en un corto espacio de tiempo y que además los avances institucionales que se producen en esos periodos generan beneficios durante muchos periodos más en el futuro. Y ese tipo de situación y de marco es el que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir en los próximos 3, 4 o 5 años. Hubo uno de esos periodos en el año 59 con el plan de estabilización, un periodo claramente de salto hacia adelante que fue la entrada en la Comunidad Económica Europea en el año 86 y también la entrada en la Unión Monetaria en el año 1999. Y estamos en una situación de similar oportunidad. Ahora bien, sabemos que después de la entrada en la Unión Monetaria, en los últimos 20 años, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, la economía española y la economía global han experimentado 2 crisis de esas que pues, no nos tocaría ver más que una, si acaso, en toda nuestra vida, porque son crisis sistémicas que afectan al conjunto del sistema, que tienen un coste económico y social especialmente gravoso, y son 2 crisis muy distintas. La crisis de 2008 fue una crisis endógena, fue una crisis que venía del propio corazón del sistema, que venía del funcionamiento del sistema financiero, que creíamos que aquellas partes más sofisticadas de toda la economía mundial, la City, Wall Street, los mercados de derivados, pensábamos que aquello era lo más avanzado, lo más sofisticado. Bueno, pues de allí se generó una crisis que paralizó la actividad a finales de 2008 y que no solo eso, ¿no? Como comentaba Victoria en su introducción, aquello fue un gran experimento, tremendo, porque para los que lo vivimos desde la política económica, que claramente demolió la gran mayoría de los pilares de la forma de entender la economía y la política económica que prevalecía hasta ese momento. Seguro que luego Miguel Sebastián, o si no ahora otro día Miguel, tendrá a lo mejor ideas a lo mejor distintas a las mías respecto a esto, pero yo creo que en aquel año, junto con Lehman Brothers, cayó las expectativas racionales, la idea de que la incertidumbre se equipara al riesgo, la separación entre el corto y el largo plazo, la idea de que el sistema es estable, de que, bueno, hay que tratar de estabilizar a corto plazo la economía, pero que no pasa nada, aunque tengamos perturbaciones, aunque tengamos la economía volverá a una situación
de equilibrio estable. Y también aquella idea de que, bueno, la distribución hay que tratarla de manera separada del crecimiento, no hay que intervenir mucho en los precios de los factores y que realmente digamos, el ámbito para la política económica es un ámbito más bien subsidiario, ¿no? Todo aquello se hundió en 2008, es cierto que ha tardado tiempo, algunos todavía no se han enterado, pero bueno, afortunadamente la economía, la política económica, los organismos internacionales, la investigación, pues yo creo que ha vivido un periodo de efervescencia desde 2008, los cambios son muy profundos y muy significativos, y esto sin duda nos ha ayudado a afrontar la siguiente crisis. La crisis de la pandemia es totalmente distinta, porque es una crisis exógena, y es una crisis que probablemente es la primera gran crisis, no es la primera vez que hay una pandemia, pero sí que es una crisis de origen biológico, no es endógena, no tiene que ver con el funcionamiento del sistema económico, aunque sus efectos, como sabemos, han sido devastadores. Y además es una crisis que nos alerta, y me voy a quitar la mascarilla porque está siendo mucho más complicado pelearse con la mascarilla, nos alerta de la gran amenaza que tenemos hacia el futuro, que es el cambio climático y las consecuencias, que es una amenaza, pero que, como estamos viendo cada vez más, es ya un coste, es ya un problema, ¿no? Y realmente frente a esta segunda crisis, la respuesta de política económica ha sido muy distinta. Ha incorporado, afortunadamente, yo diría que casi todas las lecciones acumuladas de la crisis anterior, y la verdad es que a esto han contribuido tanto, digamos, todo el mundo de la economía y la política económica, y al hecho de que muchos de los que están a los mandos o que estaban a los mandos en 2020 han vivido y han sufrido la crisis anterior, ¿no? En el caso de España, esa política económica llevaba ya 2 o 3 años en aplicación y se tuvo que enfrentar a esta gran prueba que suponía la pandemia. Y los datos del 2021, los datos de empleo, pero también los datos de salarios, porque claro, se han recuperado los niveles de ocupación, se ha bajado la tasa de paro a niveles que no veíamos desde el tercer trimestre de 2008, pero también hemos recuperado el nivel de la remuneración de asalariados. Es decir, esa respuesta con los ERTE, con los avales del ICO, esa respuesta contundente de aseguramiento, de apoyo a la actividad para evitar que nos dejara heridas persistentes, esto que llamamos los economistas y otros científicos, porque es un término, entiendo, de la física, la histéresis, nos dejara una rémora. Y por tanto, los resultados de esa política económica creo que han sido extraordinariamente positivos, ¿no? Y ahora entramos en esta nueva fase, ¿no? Que es la de el plan de recuperación, que de nuevo es encarnar esta política económica nueva, ¿no? Con estas lecciones aprendidas de la crisis, pero ya en un marco de estabilidad y sobre todo de impulso al crecimiento y a la transformación económica. Y paso al segundo de los elementos que quería compartir con ustedes. Durante la primavera de 2020 volvimos a sentir que en muy pocas semanas volvíamos a estar en una crisis sistémica, parecía una pesadilla, se lo aseguro. Y mirando a Europa, pues, y mirando a cómo había respondido Europa y las instituciones económicas europeas a la crisis anterior, la verdad es que no podíamos tener todas con nosotros de que la respuesta iba a estar a la altura. Pues bien, la respuesta esta vez sí que ha estado a la altura. Primero, el Eurosistema y el Banco Central Europeo titubearon unos días, nos dieron un susto extraordinario, pero rápidamente, digamos, cogieron el carril para asegurar la estabilidad financiera, para asegurar la estabilidad del mecanismo de transmisión monetaria y la estabilidad de los mercados de deuda, que era algo fundamental. Pero lo fundamental de la respuesta no ha sido la política monetaria, que ha sido volver un poco a la continuidad y a las lecciones aprendidas después de la crisis. Ha sido la política fiscal. Y ahí, durante los meses anteriores al verano de 2020, pues el gobierno español y en particular la hoy vicepresidenta primera tuvieron un papel muy activo para convencer a las instituciones europeas de que no era posible responder con los mismos instrumentos a esta crisis. Porque tenemos que recordar que de la respuesta que dio la Unión Europea y en particular la Unión Monetaria a la crisis anterior, no nos habíamos recuperado.
las divergencias estructurales en el seno de la Unión Monetaria seguían siendo muy considerables. Y digamos, el exponente más claro era la situación de Italia y los problemas que generó en Italia el cambio de gobierno durante los meses anteriores a la pandemia. Y al final, las instituciones europeas, y en esto debo decir en particular el gobierno alemán, entendieron que esta crisis necesitaba una respuesta diferente. Y de ahí surgió el Next Generation EU, que es una respuesta común, es una capacidad fiscal común, porque es una manera de responder un programa expansivo de expansión económica y de transformación económica financiado de manera común, con la emisión de bonos por parte de la Comisión Europea. Durante años hemos estado escribiendo, yendo a conferencias, hablando en defensa de una capacidad fiscal común para la eurozona y de los eurobonos, esa deuda común. Es mejor no utilizar mucho la palabra eurobonos, porque ya que están aquí, es mejor hablar de deuda común. Y aquí ha surgido la deuda común, que va a financiar ese gran programa de inversiones transformadoras para toda la Unión Europea, pero que no es un programa keynesiano simple, no es un programa de vamos a responder a un elemento temporal, es un programa de respuesta estructural, de inversión en la transformación de la economía y que además está diseñado de manera que esas inversiones tienen que ir acompañadas de reformas estructurales. En el marco de la coordinación de las políticas económicas europeas, se ha venido trabajando mucho. Hay un marco de cooperación y de coordinación de políticas fiscales y un marco de coordinación de políticas estructurales, pero siempre ha habido cierta insatisfacción con la eficacia de ese marco. Pues bien, en este caso y de manera muy inteligente se ha ligado el impulso y las transferencias para hacer ese programa de inversión con el cumplimiento de un programa ambicioso de reforma estructural, acompasando el desembolso de los fondos a la ejecución de las reformas estructurales. Y esto es una gran innovación y que creo que lo estamos viendo ya por los resultados. Ayer el comisario europeo se felicitaba de Economía de que estamos en mínimos de la tasa de paro de la zona euro y estamos empezando, estamos en la primera fase de ejecución del plan de recuperación. Bueno, ¿cómo responde el gobierno español a esta oportunidad que no es que nos venga caída del cielo, ¿no? que hemos trabajado todos por ella y que es un logro común de los europeos? Bueno, pues con todo un trabajo de preparación del plan de recuperación, que yo creo que no ha cuestionado nadie, ¿no? Porque creo que es un trabajo en el que se diseña un plan de una ambición en términos de las inversiones y de las reformas, de un grado de rigor y un grado de detalle en la definición de las inversiones y de las reformas y del calendario para la ejecución de esas inversiones y de las reformas, que creo que ofrece un plan, un mapa para realmente aprovechar esa oportunidad de transformación económica, ¿no? Creo que es muy importante recordar los 4 ejes que son los que guían la elaboración y la ejecución de este plan, ¿no? La transformación verde y la transformación digital. La economía ya venía evolucionando de manera rápida antes de la pandemia, pero la pandemia ha acelerado esa transformación y necesitamos acelerar esa transformación con inversiones, porque Europa es muy buena para regular, pero en muchos casos se ha visto en el periodo del 12 al 19, hay compromisos muy ambiciosos en materia medioambiental, pero después no hay recursos financieros para que todos los países puedan hacer esa transición, pero además creciendo, porque los cambios siempre tienen costes. La transición medioambiental no está exenta de costes, ¿no? Y lo tenemos muy claro. Y por tanto necesita un impulso de inversión y un impulso de reforma, para que el sector privado tenga claras las señales, para que pueda contribuir, para que pueda invertir y pueda funcionar todo de acuerdo a esa transición. La transición digital es esencial porque necesitamos desplegar todo el potencial que tiene la tecnología para aumentar la productividad. Hay un debate respecto a por qué no se ve la digitalización en los datos de productividad. Yo creo que la transformación digital es extraordinaria y tiene el potencial para mejorar nuestras vidas y que se va a reflejar o se va a acabar reflejando en los datos de productividad. Y lo que pretende en este ámbito el plan es que España, que no está mal en digitalización, es un país que está avanzado en digitalización de la administración, avanzado en la conectividad,
pero aprovechar todas las posibilidades que tenemos para prestar mejores servicios públicos, para que las pequeñas y medianas empresas se digitalicen y presten mejores servicios y sean más productivas. Pero además hay otros dos ejes que son fundamentales, que son el de igualdad de género. Creo que los avances que ha hecho España en materia de igualdad de género son uno de los vectores de progreso del país y van a seguir siéndolo, y esto está claramente integrado en el planteamiento del plan, y sobre todo en la cohesión social y territorial. Esto es otro de los elementos de esa nueva política económica y del planteamiento que ha hecho el Gobierno. Como decía Victorio antes, estas ideas de que, bueno, que redistribuir, no se preocupen porque a lo mejor las empresas no invierten, a lo mejor es que se resiente el crecimiento. Es falso. No solo la redistribución o no solo la predistribución, es decir, el crecer con más equidad, con oportunidades para todos, no es nocivo para el crecimiento, es mejor. Nos da más posibilidades, más participación en el mercado de trabajo, más oportunidades para que todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido, tengan la capacidad para llevar sus proyectos adelante y para participar plenamente en la economía y en la sociedad. Y, por tanto, esa idea de cohesión social, de que podamos dar este salto hacia adelante todos juntos, después de una pandemia que somos muy conscientes ha tenido efectos asimétricos y que ha golpeado más a las personas que tienen menor renta, menor capital humano y menor capacidad para ajustarse a una situación tan complicada como las que hemos vivido. Y también el elemento de cohesión territorial, por supuesto. Esto tiene que ser un esfuerzo que llegue a todos los rincones de España, a los pueblos de la España con baja densidad de población, a todas las regiones, es decir, tiene que ser un plan de país. Y además esto lo hemos hecho también siguiendo la innovación que supone el plan de recuperación desde el punto de vista de la gestión de las inversiones europeas. Es un plan por resultados, no es como los fondos estructurales en los que se hacen los proyectos, se dice, mira, nos hemos gastado esto y a partir de ahí nos reembolsan. Es un plan en el que nos van a pagar por resultados, por cumplimiento de objetivos, tanto de inversiones como de reformas estructurales. Y para eso es fundamental que la ejecución sea compartida y coordinada, ¿no? De ahí la importancia de la cogobernanza con las comunidades autónomas, ¿no? De los 24.000 millones de euros que se han ejecutado, se han comprometido el año pasado y que estaban en el presupuesto, 11.200 millones se han transferido a las comunidades autónomas para que en el ámbito de sus competencias impulsen sus inversiones. Además, va a haber participación también significativa de las corporaciones locales. Y es fundamental la colaboración con el sector privado. Una parte de ese esfuerzo de inversión, de esos 69.500 millones de transferencias, son apoyo a la inversión privada. Es el impulso de apoyo a la inversión privada más grande que se recuerda en la historia moderna de la economía española. Y, por tanto, la participación de las empresas y del sector privado, el diálogo con ellas se ha hecho a través de las manifestaciones de interés que para las empresas en muchos casos les ha generado frustración porque creían que esa manifestación de interés ya era un derecho a recibir una subvención, pero nos han sido muy útiles a todos los ministerios para diseñar las inversiones, para conocer cuáles son los proyectos que tienen las empresas. Y, por tanto, estamos ya plenamente en ese desafío de cumplir, ¿no? De ejecutar. Tenemos la oportunidad, tenemos el plan muy detallado, tenemos los calendarios y ahora tenemos que cumplir. ¿Dónde estamos en la ejecución del plan? Bueno, pues como decía, el plan se aprobó en julio. Recibimos los 9.000 millones de prefinanciación en agosto. Fuimos el primer país en firmar las disposiciones operativas con la Comisión, que es el documento operativo para empezar a que funcione todo el sistema del Next Generation EU. Y fuimos el primer país, antes de final de año también, en recibir 10.000 millones, un pago a cuenta ya de resultados, del cumplimiento de los 52 hitos y objetivos que correspondían al periodo desde febrero de 2020 a junio de 2021. Se ha hecho un esfuerzo muy grande de ejecución durante la última parte del año, se ha ejecutado el 92% de los fondos que estaban previstos en el presupuesto. Ese 8% que quedaba se ha hecho la modificación para que pueda ejecutarse en este año, no se va a perder ni un euro, por supuesto,
de las transferencias y, por tanto, estamos en la vanguardia del cumplimiento y así lo reconoce la Comisión Europea. Esto, les aseguro, no es fácil, requiere un trabajo intenso y a veces agotador con la Comisión Europea, porque, claro, la Comisión Europea tiene que poner una barra para todos los países y nosotros somos los que estamos poniendo la barra en muchas de estas disposiciones. Pero es un esfuerzo que merece mucho la pena, porque nosotros vamos a concentrar el esfuerzo de inversión de las transferencias en los próximos 3 años. Y esto es la absoluta prioridad. Nos preguntaban en una reunión con agentes sociales, oye, pero ¿por qué tenemos que ser los primeros, ¿no? Si nosotros siempre hemos estado contentos siendo, bueno, ahí entre medias. Tenemos que ser los primeros porque esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Es absolutamente prioritario. Y, por tanto, ese ser los primeros nos da una confianza con la Comisión Europea y nos da la posibilidad de que el impacto económico y transformador que tiene el plan vaya a ser el máximo posible. Les decía, es fundamental la ejecución de las inversiones. Dentro de la ejecución de las inversiones, y aquí hay, bueno, lógicamente hay preguntas, hay mucho ruido. Aquí lo importante es cumplir y cumplir bien, porque la mayoría de los problemas económicos, en particular los macroeconómicos, derivan de la mala inversión. Invertir es lo más difícil que hay, porque supone tomar un riesgo, supone hacer realidad un proyecto y, por tanto, es difícil objetivamente invertir bien. Y en ese esfuerzo estamos, y eso es la clave para que estas inversiones sean transformadoras y sean productivas. De manera que ese desafío es doble, no es solo cumplir y ejecutar los fondos, esto no es una cuestión cuantitativa solo, es una cuestión cualitativa. Tenemos que seleccionar bien esas inversiones y tenemos que hacerlo bien. Y al mismo tiempo tenemos que avanzar, como estamos avanzando, en la agenda de reformas. La verdad es que yo he llegado a la Secretaría de Estado en mayo, por supuesto, como mi trabajo es la política económica, he seguido todo el debate sobre reformas estructurales. Creo que el programa de reformas del Plan de Recuperación es el programa más ambicioso de reforma estructural que ha cometido España pues, en décadas. Y lo es, y hay muchas de las reformas donde hay mucha gente que piensa que tiene que ser más ambiciosa, la reforma de pensiones o la reforma laboral tenía que haber hecho esto y esto otro. Yo creo que aquí lo fundamental, lo más importante es, primero, la coherencia, la amplitud, porque no hay un ámbito relacionado con las bases del crecimiento, es decir, el capital humano, el capital tecnológico y la I+D, el capital natural, la transición energética, toda la transformación digital, la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, que no esté contemplado dentro del perímetro del programa de reformas. Además, y esto yo creo que también es importante, este programa de reformas, digamos, cristaliza todo el esfuerzo que ha realizado el Gobierno con los agentes sociales, con los sectores, de diálogo y de acercamiento en muchos ámbitos, ¿no? Claramente el diálogo social tiene un protagonismo en muchas de las reformas esenciales, pero no solo el diálogo social en sí mismo, sino el diálogo con los sectores, con todas las partes interesadas, con las comunidades autónomas, porque para que las reformas sean estables, sean duraderas y se puedan aplicar bien y tengan sus efectos económicos, tiene un gran valor que tengan ese trabajo de acuerdo. Por supuesto, no se pueden, como vemos con el debate sobre la reforma laboral, no pueden ser todas por unanimidad y es muy difícil. Y este es un gobierno de coalición, el primero de la historia democrática de España, que no tiene mayoría. Pero miren hacia atrás todas las reformas que se han adoptado, todos los acuerdos que se han adoptado en el diálogo social, todas las leyes que se han aprobado. Es, la verdad, muy llamativo el pulso, el activismo reformista que estamos viviendo y que vamos a vivir. Y el plan es un gran instrumento para llevar ese proceso hacia adelante. Entre las reformas, no tengo tiempo realmente para desgranar todas estas reformas. Solo les compartiré que hay una, creo que es fundamental y que está a punto de llegar a su culminación, que es la reforma de la formación profesional.
del Sistema Español de Formación Profesional. Creo que esta es una reforma necesaria, muy ambiciosa, que está ya en marcha, que supone un aumento de la oferta, 200.000 plazas en el conjunto de la legislatura, pero supone también una reforma en profundidad del sistema para adecuarse a las necesidades de las empresas, para ser más flexible, modular, para que trabajadores que se han quedado desactualizados puedan volver, y que está conectada con la reforma laboral. Creo que es una reforma dentro del ámbito básico de la educación, de la formación y del capital humano. Creo que es uno de los ejemplos de este impulso reformista que les decía, ¿no? Y la otra es la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, este es un ámbito, como saben, en el que ha habido fricciones entre economistas, entre los sindicatos y la patronal, entre partidos políticos. Ha sido un ámbito poco productivo, y es una pena porque es uno de los ámbitos donde España no ha sido todavía capaz de llegar a la aspiración que tenemos de tener un mercado de trabajo como el del resto de países europeos, donde tengamos una tasa de paro estructural por debajo del 10%, donde tengamos empleo estable, donde haya más oportunidades para nuestros jóvenes, ¿no? Donde el ajuste no se produzca siempre a través de la destrucción de empleo. Y esa aspiración, pues ha habido muchas discrepancias sobre cómo alcanzarla. Y ha habido un trabajo silencioso y difícil de ir acercando posiciones e ir hacia un programa de avance. Eso es lo que se hizo en el plan de recuperación, y la verdad es que con un trabajo muy laborioso de negociación, de acercamiento, un trabajo técnico, pues se llegó a un acuerdo y a una reforma que creo que tiene un extraordinario valor para seguir avanzando y para que podamos, en este ámbito laboral como en otros, bueno, pues homologarnos a otros países europeos y llegar a las aspiraciones que tenemos de estabilidad en el empleo, de flexibilidad también empresarial, en este modelo que combina la estabilidad y la flexibilidad, la flexiseguridad, estos modelos que vemos que funcionan en Europa y que hemos visto durante la pandemia que nosotros también podemos, como en el resto de cosas, nosotros también podemos mejorar cuando somos capaces de utilizar esos métodos del diálogo, de la negociación, del encuentro de puntos distintos, ¿no? Por eso creo que la cooperación es esencial para que tengamos éxito en este proceso. La cooperación en el diálogo social, el diálogo con el sector privado y con los sectores. La cooperación entre administraciones, fundamental. Y va a ser fundamental no hoy, no mañana, durante los próximos 3 o 4 años, el sistema español de cooperación entre los distintos niveles de gobierno tiene que dar todo lo que puede dar, y creemos que es mucho. Y hay que concentrarse en esto, hay mucho ruido, es lógico. Concentrémonos en hacer bien estas inversiones, en ejecutar bien estas inversiones, que es lo que va a mejorar la vida, por supuesto, de todos los ciudadanos en los pueblos, en las ciudades y en todos los territorios, ¿no? Para este semestre seguimos teniendo, porque esto es continuo, vamos a llegar ya a un nivel de crucero en la ejecución del plan. Las convocatorias previstas para este semestre alcanzan los 22.000 millones de euros en ámbitos como la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, es decir, ya está el plan alcanzando su velocidad de crucero, va a alcanzar además el impulso y el momento en el que este impulso de inversión va a empezar o va a alcanzar un impacto, su nivel de impacto en la economía más alto. Y en términos de reformas, pues tenemos hitos adicionales significativos en este primer semestre: culminar la aprobación de la Ley Orgánica de Formación Profesional, la Ley de Ciencia, la Ley de Vivienda que se aprobó ayer. Es decir, la actividad reformista sigue siendo muy intensa. Por ahora el cumplimiento es máximo. Tendremos que solicitar en breve el segundo pago, que es el más alto de toda la serie prevista, de 12.000 millones de euros, con cargo al cumplimiento de los hitos de reforma en el segundo semestre de 2021, y tenemos que seguir en este nivel de cumplimiento. No podemos bajar la barra, por tanto no nos podemos distraer, tenemos que concentrarnos todos en ejecutar bien las inversiones
y en ejecutar bien las reformas. Aquí hay un trabajo con los grupos políticos, hay un trabajo, por supuesto, con los sindicatos y con los representantes de los empresarios, y yo creo que hay un trabajo fundamental con las empresas y con los sectores. Y ya termino. La etapa expansiva que ha iniciado la economía española en marzo de 2021 es una etapa expansiva nueva que durante el año ha mostrado no solo su intensidad, su capacidad de creación de empleo, que creo que es un elemento diferencial, cualitativo, y ha mostrado en la última parte del año con los datos que hemos visto del PIB, donde ha seguido creciendo la economía española a un ritmo del 2% trimestral. Esto es una tasa muy elevada, aunque es cierto, como decía Victorio, que el PIB va con un poquito de retraso respecto a la evolución del empleo, pero con un crecimiento muy intenso de la inversión, que ya da señales del impacto que va a tener el plan de recuperación en la evolución económica. Creo que, además del comportamiento del empleo, el comportamiento de los ingresos fiscales pues ha sido también extraordinario. Estamos un 4% por encima de los niveles de ingresos del año 2019, esto es otro hito, y esto además nos va a permitir que ya en 2021 se mejoren, no se cumplan solo, se mejoren los objetivos fiscales que tenía el Gobierno. De manera que creo que iniciamos este año, yo creo, con la confianza para que este año pueda ser un segundo año de crecimiento muy intenso, más intenso que el anterior, para seguir creando empleo de calidad, ya con el marco estable de la reforma. Hoy han salido datos de afiliación y del paro registrado, quitando el efecto estacional, porque enero es un mal dato, son datos otra vez muy buenos, y la verdad es muy significativo, dado que durante este mes pues hemos tenido el impacto de la variante Omicron y de los contagios y de las bajas laborales, que lógicamente en sectores como la hostelería ha tenido un efecto significativo, ¿no? Esto da muestra de la solidez, de la resistencia de este ciclo expansivo y de la fortaleza de los instrumentos que tenemos para afectar a las expectativas, para afectar a las decisiones de gasto, para afectar a las decisiones de inversión, ¿no? Creo que estamos en condiciones de que estos años de inicio de la tercera década del siglo XXI sean años en los que miremos en perspectiva y España dé otro salto de modernización y de avance y de progreso económico y social, que nos permita reducir la tasa de paro estructural, reducir la tasa de paro juvenil y aumentar la productividad y el crecimiento potencial. Es decir, que podamos no solo tener ahora unos años, 3 años de crecimiento medio del 5%, que bueno, casi serán inéditos, y que nos permitan no recuperar los niveles anteriores, sino acercarnos a la tendencia y mover esa tendencia hacia arriba para el futuro, que es lo que al final tiene más valor para el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y creo que, en particular, para las generaciones de los jóvenes. Las generaciones de los jóvenes, de nuestros jóvenes, muchas han sufrido las consecuencias de la crisis financiera y han tenido que sufrir las consecuencias de la crisis de la pandemia. Estos, si no se actuara, pues puede hacer que estas generaciones tengan problemas a lo largo de su vida. Y creo que estamos en la vía para dar ese horizonte de oportunidad a las generaciones jóvenes, y que esto de que van a vivir peor que sus padres, pues que se vaya olvidando y que en unos años sea un vestigio del pasado, ¿no? Nuestro país sigue siendo complejo, tenemos muchas diferencias, tenemos visiones distintas, pero por encima de esto creo que esta oportunidad del plan de recuperación nos debe unir y nos debe llevar a trabajar juntos por un objetivo que nos va a beneficiar a todos. Y creo que tenemos que tener la confianza de que lo vamos a poder lograrlo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer moderar el diálogo con el secretario de Estado. Como bien ha dicho Victorio Valle, el secretario de Estado de Economía tiene un papel muy importante en el Gobierno, porque aparte de sus áreas de competencia, que son muchas,
es el secretario de la comisión delegada. Los que hemos estado en el gobierno, en el área económica, sabemos lo que significa eso, pero mucha gente no lo sabe. Todo lo que va a Consejo de Ministros tiene que pasar antes por la comisión delegada de Asuntos Económicos. Es el gran filtro. Y el que marca la agenda de la comisión delegada es el secretario. Por tanto, él manda mucho más que muchos ministros. Porque si él no quiere, no va a la agenda de esa comisión delegada y el ministro o ministra se queda a dos velas. Por tanto, es un papel muy importante y se le nota porque él tiene, claro, una atalaya, no solamente de sus áreas, ¿no?, la macro, el sistema financiero, sino también de todo lo que ocurre en el conjunto de la economía, y yo creo que lo ha demostrado en la charla. Tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar un poco por las que dependen, por decirlo así, del entorno internacional. Evidentemente, las preguntas se refieren sobre todo al aumento del precio de la energía, el precio del gas, su impacto sobre la electricidad y hay dos tipos de preguntas. Uno, ¿cómo va a afectar esto al empleo? Y la segunda es si va a afectar, por ejemplo, a la contratación pública en la medida en que pues afecte a las cuentas públicas, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser este impacto tanto sobre empleo como sobre la contratación pública de este entorno internacional más desfavorable? Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, realmente el efecto que ha generado la subida del precio del gas es sobre todo sobre el precio mayorista de la electricidad y después sobre la tarifa eléctrica, y esto afecta a la inflación, afecta a los costes de producción para las industrias y para otras empresas. Y este es el efecto que nos preocupa más, ¿no? Yo creo que ya con los meses que han pasado desde que se inició este aumento, ¿no?, desde que se produjo este choque, pues la verdad es que el efecto en el empleo creo que ha sido muy moderado o inapreciable por ahora, y yo creo que en la contratación pública lo mismo, ¿no?, porque además, como decíamos, estamos en una fase de aceleración de las nuevas licitaciones, ¿no? Entonces esas nuevas licitaciones se hacen ya con los costes más altos y por lo tanto no tienen por qué afectar, ¿no? Aún así, aquí desde el primer momento, ¿no?, y creo que fuimos en eso bastante ágiles porque veíamos el problema, se han tomado medidas para que ese aumento del precio mayorista de la electricidad no se repercuta en las tarifas eléctricas que pagan las empresas y los consumidores, ¿no? Y ahí pues ha habido medidas fiscales, la parte de lo que pagamos de la electricidad que tiene que ver con impuestos y con peajes y cargos, es decir, que no va a retribuir el costo de generación de la electricidad, se ha reducido de manera muy sustancial y esto ha amortiguado mucho el impacto, nos parecía fundamental. Y lo que nos preocupa sobre todo es el efecto sobre el coste de la electricidad y el efecto sobre la inflación, ¿no? Pensamos que, por supuesto, una parte de esas medidas y todas las que hemos tomado las tenemos que afrontar en el ámbito doméstico, pero esto es un fenómeno, como decía Miguel, que es internacional y que es global, ¿no? Y ahí hemos trabajado mucho y hemos tratado de que Europa entienda que la vulnerabilidad que hemos visto en la segunda parte de 2021 frente a este aumento del precio del gas, pues hay que abordarla y que necesitamos pues más flexibilidad, instrumentos más eficaces para abordar estos problemas que no solo tienen efectos económicos a corto plazo, sino que además pueden comprometer la sostenibilidad de todos los esfuerzos de transición, porque la gente puede empezar a pensar que esto se debe a la transición ecológica, que no es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de preocupación. Para este año esperamos que la situación mejore, pero seguimos muy atentos, ¿no?, porque sin duda es uno de los problemas que complican el entorno. Muy bien, vamos a entrar en un bloque donde hablamos de cuentas públicas, impuestos, etcétera. Y una pregunta interesante que dice, detrás de este incremento de los ingresos fiscales, ¿puede haber un afloramiento de la economía sumergida?
y lo relaciona con el hecho de que el COVID, o la COVID, ha sido letal para el efectivo. Entonces, ¿notáis si puede estar habiendo este afloramiento de economía sumergida? Yo añadiría si esto es coyuntural o estructural en caso de que esté ocurriendo. Es una de las hipótesis. Todavía no hay evidencia de que este aumento de ingresos se deba a un afloramiento de economía sumergida, que por supuesto es un objetivo permanente de la política del Gobierno y en general de la política económica, reducir al máximo ese ámbito de la economía sumergida. De manera que puede haber algún elemento, pero fundamentalmente yo creo que se debe a la fortaleza de la actividad y a la eficacia que ha tenido las políticas de sostenimiento de rentas y del empleo, ¿no? Que viendo las distintas figuras tributarias son las que explican más la evolución de los ingresos. Ahora bien, yo creo que la reducción del uso del efectivo, que es otro de esos elementos que se han acelerado con la pandemia, pues claramente hay que seguir impulsándolo, ¿no? Porque eso es un ámbito para reducir los costes de transacción y además mejorar la transparencia y mejorar el control fiscal, ¿no? Yo creo que claramente son de esos cambios que hay que tratar de profundizar. Muy bien. Me preguntan, ¿qué recomendarías a una empresa digital que fomenta el pago por uso y la economía circular? Pregunta que viene de elalquilador.com. El pago por uso y la economía circular. Bueno, pues a la empresa digital le recomiendo que esté muy atenta a todas las convocatorias que ya están en marcha y no solo para las oportunidades directas que pueda tener, sino para ayudar a sus clientes a aprovechar estas oportunidades, porque son ingentes. Muy bien, ahora vamos a meternos en preguntas ya más ideológicas, así para animarnos un poco, ¿eh? Vamos a animarnos un poco. Venga. ¿Por qué quieren potenciar, resucitar impuestos tan anacrónicos como el impuesto del patrimonio, sucesiones, que es confiscatorio? Toda Europa baja impuestos, ¿por qué los subimos nosotros? Bueno, la verdad es que la imposición sobre la riqueza, me llama mucho la atención estas preguntas, que suelen ser de autodenominados liberales, porque algunos de los más destacados economistas liberales defendían justo el impuesto de sucesiones, por ejemplo, como el impuesto más justo y más eficiente. Yo creo que esto forma parte de algunas de esos cambios que hemos visto en los últimos años, ¿no? De algunas ideas preconcebidas. Yo creo que la imposición sobre el patrimonio tiene que ser un elemento del sistema fiscal. Creo que además para eso, como se está viendo en ámbitos como la imposición sobre sociedades y sobre las multinacionales, cuanto más podamos abordar esta cuestión en el ámbito supranacional es mejor. Y creo que tiene que ser uno de los elementos, no el único, por supuesto, y además complementado, como sabemos, con el resto, porque hay relaciones entre la fiscalidad de la riqueza y la de la renta, y creo que es importante para tener un sistema que sea eficiente, porque también en algunos casos esto tiene un incentivo a hacer un uso productivo del capital y sobre todo para que sea justo, ¿no? Porque la verdad, si miramos los datos de la concentración de la riqueza y de la evolución de la concentración de la riqueza, pues la verdad, podemos hacer muchos análisis muy sesudos sobre los efectos de la imposición, pero es que los datos son absolutamente contundentes respecto al avance en la concentración de la riqueza, que es mucho mayor que la de la renta, y bueno, un poco de redistribución en ese caso creo que no viene mal. ¿Cómo es que no hacen política socialdemócrata, mejorando a la gente sin tendencias comunistoides? Miren a Portugal, Alemania, etcétera, y no a Cuba. Bajen gastos superfluos y derrochadores. Y una pregunta que es muy parecida, de hecho, que dice, un plan de país para su recuperación es posible con unos socios políticos, pero ¿por qué no se tiene en cuenta a la socialdemocracia alemana o ahora al nuevo gobierno de Portugal en vez de a otras experiencias? O sea, las preguntas realmente es prácticamente la misma. Es curioso
formulada con distintas palabras. Sí, es curiosa la pregunta. Yo creo que bueno, ya ha habido muchos años de políticas de gobiernos socialistas en España, pero vamos, creo que entre todos esos años, yo creo que son de los más claros de la orientación socialdemócrata, ¿no? Y creo que se ha visto en todos los ámbitos. Se ve en los ámbitos como el de la educación, la igualdad de oportunidades, se ven en los ámbitos por supuesto de la política económica, y creo que en el ámbito del plan en particular pues impregna toda la política. Es curioso porque yo creo que hay otros gobiernos europeos que están mirando al gobierno español como ejemplo de política socialdemócrata, ¿no? Y por supuesto está muy bien mirar a los demás, pero en esto yo creo que la trayectoria que tenemos pues yo creo que es muy clara, ¿no? Hay medidas, por ejemplo, como el ingreso mínimo vital, pues que claramente en la lucha contra la pobreza y en esa idea de poder crecer con mayor igualdad, que creo que bueno, hablan por sí solas, ¿no? Muy bien. En la mejora de los índices de empleo, ¿ha subido sensiblemente más el empleo del sector público que el del sector privado? No, este año se han creado 840.000 empleos, ¿no? Y más de 700.000 han sido en el sector privado, de manera que la recuperación del empleo este año ha sido en gran medida del sector privado, ¿no? Por supuesto, el sector público también ha subido, mirado desde el inicio de la pandemia, porque hemos necesitado reforzar todos los servicios sanitarios y educativos, ¿no? De manera que esta recuperación del empleo ha sido muy intensa en el sector privado durante 2021, pero el que haya recuperado también el empleo público, pues yo creo que ha sido también absolutamente esencial para poder ver, por ejemplo, los buenos resultados que hemos tenido en la vacunación. Claro, todo este trabajo que hemos visto, o sea, lo que no tiene mucho sentido es estar diciendo, los sanitarios, digamos, hay que reforzar el sistema, qué difícil la situación de los médicos, de las enfermeras. Y resulta que luego digamos, asombrarnos porque estamos reforzando los servicios públicos esenciales, ¿no? Yo creo que esta también es una de las enseñanzas de la crisis. Bueno, incluso los investigadores. El otro día estaba mirando datos y para mi alegría y sorpresa, pero positiva, ha aumentado, yo creo que es la primera crisis que aumenta el número de investigadores, que falta nos hacía, ¿no? en la economía española. Yo creo que eso es muy buena noticia. Bueno, entonces ahora vamos al bloque. Hay muchas preguntas, lógicamente. Casi te las voy a ordenar en una o en dos. Sobre fondos europeos, hay una parte que se refiere más a los fondos europeos y las reformas, y otras que se refieren más a la gestión de los fondos, ¿no? El tema de las reformas. ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que lo has comentado en la conferencia, pero por si quieres incidir en algo más, ¿cuál es el impacto del plan de recuperación en el estado de bienestar europeo? ¿Y cuál es la estrategia de ejecución del plan de recuperación para las pymes? No sé si quieres incidir un poco en Son dos cosas muy distintas. Sí, de hecho son dos preguntas. Bueno, yo creo que puede responder a esas dos, sí. Y luego... Empiezo por quizás esta que está también relacionada. ¿Por qué aún no llegan los fondos a la economía real, empresas, pymes, autónomos? ¿Y por qué hay un grado de ejecución tan bajo? Bueno, el grado de ejecución no es bajo, ¿no? El 92% es muy alto, ¿no? Y el dinero ya llega a las pymes y a la economía real, y va a seguir llegando, ¿no? Esto es un flujo, como decía, 22.000 millones de euros en un semestre, pues de convocatorias, pues es un volumen muy alto, y yo creo que hay que estar preocupados o preparados y trabajando para que todas las empresas puedan participar en todas estas convocatorias. Es decir, creo que las oportunidades ya están, el dinero ya está llegando y va a seguir llegando, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esto es un principio, digamos, transversal de cómo se están ejecutando los fondos.
Hay programas que están orientados a las pequeñas y medianas empresas. Hay 3.000 millones de euros para digitalizar las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Se ha lanzado la primera fase del kit digital, ¿no?, de ese impulso para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas a servicios digitales que les permitan dar un salto en digitalización por 500 millones de euros. Además, hay programas masivos donde las pequeñas y medianas empresas claramente son destinatarias y van a ser las ejecutoras de muchas de estas inversiones, ¿no? Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, donde y de edificios públicos, ¿no?, que es uno de los programas más voluminosos del plan, con más de 6.000 millones de euros. Ese es un programa masivo de actuaciones en las cuales va a haber muchísimas oportunidades para pequeñas y medianas empresas que se dediquen a rehabilitar, a materiales de construcción, a reformas, a nuevos, que tú conoces bien, ¿no?, nuevas actuaciones o nuevos tipos de empresas de servicios energéticos, de auditoría energética. De manera que hay algunos programas que son directamente orientados a pequeñas y medianas empresas, y luego en muchas otras convocatorias, incluidas las de, por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico, que es una actuación más sectorial, estratégica, tienen un porcentaje mínimo para los proyectos que se planteen de participación de pequeñas y medianas empresas, ¿no? De manera que este es un principio transversal que estamos introduciendo, pues, en todos los instrumentos de ejecución de las inversiones. Y luego del estado, la pregunta sobre el estado del bienestar, que era un poco abierta, sí, en Europa, pues yo creo que es, pero la retomo porque creo que tiene sentido, ¿no? Y es esta forma de responder a esta crisis, sin duda, va a reforzar las bases del estado del bienestar europeo, ¿no? Porque yo creo que mejorando la sostenibilidad y el grado de inclusión del crecimiento, pues claramente las bases del estado del bienestar pues se hacen más sólidas, ¿no? De manera que yo creo que sí que vamos a ver un reforzamiento y una modernización del estado del bienestar. Y luego hay una cosa conectada con esta, pero que no quiero dejar de subrayar, y es que el Next Generation EU es temporal. Esto es una respuesta temporal a una situación extraordinaria. Nos tiene que preocupar mucho hacerlo bien para que esto se convierta en una capacidad fiscal común europea, que es muy necesaria, pero que, como todas estas cosas, se hace este experimento. Si sale bien, es muy probable que se consolide. Si no sale bien, pues, nos jugamos mucho, no solo en España, ¿no? Sí, yo creo que nos jugamos mucho en toda Europa. Pues has respondido casi a la pregunta que venía ahora, que es precisamente esta, ¿no? Si este Next Generation EU, que es de alguna forma algo coyuntural, en teoría, temporal por el COVID, si puede ser el germen de algo estructural, por ejemplo, el germen de un tesoro europeo que todos anhelamos desde hace años para que en algún futuro, que no veremos algunos, pero ojalá los jóvenes lo vean, podamos tener unos verdaderos Estados Unidos de Europa, ¿no? ¿Es posible que esto sea, en vez de coyuntural, estructural y que estemos ante el germen de un tesoro europeo, o eso es demasiado optimista? Bueno, yo ya, Miguel, yo de joven era muy optimista, pero después de dedicarme a esto ya durante estos 20 años, ya esa palabra prefiero dejarla a un lado, ¿no? Lo que sí es cierto es que Europa, que demostró pues muy poca, yo creo, inteligencia para lidiar con la crisis financiera anterior, en este caso yo creo que ha hecho una gran muestra de sentido económico y político, ¿no? Y entonces creo que sí que es una gran oportunidad, ¿no? Porque como está bien diseñado, porque los incentivos están ahí, porque todos los países nos vamos a esforzar para que salga bien, porque es para nuestro propio interés de nuestros ciudadanos. Yo creo que sí que es posible que esto que es temporal dé lugar luego a progresos que sean estructurales, pero no nos adelantemos, ¿no? Porque ahora tenemos un gran desafío nosotros y el resto de países y la propia Comisión Europea y las instituciones europeas para que esto salga bien, ¿no? Y tenemos que concentrarnos fundamentalmente en esto. Tenemos el debate de las reglas fiscales, que es fundamental para este año y que es una especie de antesala del debate que tendremos después de la ejecución del plan sobre digamos, cómo hacerlo permanente o cómo
poder aprovechar los beneficios de esta nueva aproximación. Pero yo creo que tenemos que concentrarnos primero en que salga bien. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta sobre cuáles son las reformas estructurales que acompañan la ejecución de los fondos europeos. Yo creo que tú has contestado en la charla. Has hablado de la reforma laboral, de la formación profesional, pero hay una que te preguntan, sí, que es la reforma educativa. Sí. Y en particular critican que esta ley de educación se haya hecho sin diálogo y además critican el tema ya más técnico de que se pueda saltar de curso con suspensos. ¿Se ha hecho la reforma educativa sin diálogo? Bueno, a mí este tema de la educación me parece esencial. Recuerdo un ministro socialista de educación que tenía prácticamente cerrado un acuerdo para hacer una ley de educación pactada, sí, y que la cercanía de las elecciones hizo que el principal partido de la oposición saliera de ese acuerdo, ¿no? Es muy difícil, lo sabemos, ¿no?, que las leyes sean pactadas. Es un problema. Creo que la voluntad del Gobierno, como se ve en el conjunto, pues es pactarla. Creo que esa ley de educación es una mejora sustancial. Se está ahora desarrollando, ¿no? Creo que tiene elementos de modernización y de reforma fundamentales, por ejemplo, en el currículum, hacer un currículum más basado en competencias, es decir. Y esto no es inventarse y no tiene que ver con los típicos elementos de disensión relacionados con el sistema educativo. Tiene que ver más con la investigación de lo que funciona en muchos países, y aquí, por ejemplo, Portugal es un ejemplo, Finlandia es un ejemplo en otros casos, y eso es lo que se ha tratado de introducir en la ley de educación y en su desarrollo. Creo que además aquí hay un conjunto de reformas que son, como decía, amplias, que es la ley educativa, es la ley de formación profesional, es la ley orgánica universitaria, y luego una serie de inversiones. Aquí, por ejemplo, destacaría la que tiene que ver con la educación de 0 a 3, ¿no?, con la educación infantil, y el tratar de hacer esa fase de la educación, pues si no universal, lo más posible cercana a la universal, ¿no? Aquí la investigación reciente, en particular en Estados Unidos, ¿no?, pero yo creo que es válido para todos los países, esos 3 años, primera etapa de la vida, el cuidado, la educación, es decir, todo lo que se invierta en los niños y niñas en esos 0 a 3 años tiene unos beneficios económicos y sociales extraordinarios. De manera que yo creo que en el ámbito de la educación ya hay una tarea ahí. Creo que no es que estemos al principio de ese proceso de reforma, creo que estamos ya bien avanzados en ese proceso de reforma, que tiene que ser, por supuesto, un proceso lo más amplio posible en la participación, en el diálogo, y por supuesto esto se está haciendo con todas las comunidades autónomas y con toda la comunidad educativa, y que yo creo que las inversiones que están previstas en el plan pues son, como en muchos otros ámbitos, un complemento fundamental de la reforma, ¿no? El reforma e inversión van unidas, ¿no? Y hay ejemplos clarísimos como en el ámbito de la transición energética, ¿no? Hay que invertir, pero a la vez hay que regular y hay que reformar para que esas inversiones se puedan hacer en un marco claramente de estabilidad, ¿no? Y yo creo que ese es un poco ese principio de combinar los dos elementos impregna el conjunto del programa de reformas. Muy bien, pues muchas gracias. Has respondido a todas las preguntas. No ha habido ninguna pregunta filtrada ni censurada. Es siempre de agradecer que se responda con tanta claridad. Pero censurada no hace gracia, ¿no? Y le cedo la palabra al presidente del Club Diálogos para la Democracia para que cierre el acto. Aquí podemos dar por concluido el acto. Agradecer y felicitar al secretario de Estado por su magnífica intervención, agradecer al moderador su participación, agradecer también a Victorio Valle su presentación y, como no, agradecer a Unicaja Banco su patrocinio del acto, ya que sin ellos no hubiera sido posible la celebración del mismo. En el próximo marzo tendremos otro acto y recibirán ustedes oportunamente las invitaciones. Muchas gracias y buenos días a todos.